Fernando IV, nieto de Alfonso X el Sabio, fracasó en su intento de conquistar Granada y no se ganó la simpatía de sus contemporáneos. Pero su propia muerte es quizás la anécdota más destacada de su biografía y de los monarcas en la historia de España. Y en este episodio te voy a revelar la verdad sobre la muerte del rey Fernando IV y por qué no logró conquistar Granada. Mi nombre es Gastón y esto es Punto de Historia. Los cronistas de su época lo tenían claro y lo dejaron por escrito. Así es, el reinado de Fernando IV no mereció tanto ese nombre como el de vasallaje, pues vivió dominado por estos. Su carácter infantil y caprichoso, aunque dicen que igualmente bondadoso, lo llevó a ser recordado con suerte como un rey de escasa importancia en la historia de España, pero quizás eclipsado por otras figuras de su familia, como por ejemplo ¿quién? Su abuelo Alfonso X el Sabio, o incluso también su madre, María de Molina. Nacido en Sevilla del año 1285, Fernando IV de Castilla ascendió al trono con apenas 9 años, tras la muerte por tuberculosis de su padre Sancho IV. Eso sí, durante su minoría de edad fue su progenitora quien ejerció como regente, enfrentándose a las intrigas y rebeliones de los nobles que cuestionaron la legitimidad de su hijo, las cuales sin duda, por supuesto, sirvieron como mal presagio para el futuro rey. Solo cuando tuvo la oportunidad de pasar a la historia como el monarca que reconquistó el reino de Granada, su poder se vio limitado por las constantes disputas internas, en las cuales otros miembros de la realeza buscaban, por supuesto, debilitar su gobierno. Así, su temprana y repentina muerte, que dio lugar a la leyenda de su apodo, ocurrió el 7 de septiembre de 1312 y dejó como resultado un reino fragmentado, que poco más tarde se enfrentaría a otra tragedia. ¿Sabes cuál? Así es, la peste. ¿Pero qué sucedió con la conquista de Granada? Mira, mientras que el reinado de su abuelo, como mencionamos recién, Alfonso X el Sabio, estuvo caracterizado por la toma de los reinos de Murcia, Niebla, que coincide en gran parte con la actual Huelva, o Cádiz, Fernando IV vivió un periodo más desafortunado, si se quiere, en el contexto de la Reconquista, aunque consiguió éxitos notables en la toma de Gibraltar. Eso sí, un importante bastión musulmán. En 1309, su campaña para someter al reino de Granada no obtuvo los resultados esperados. Por su parte, el asedio de Algeciras fue particularmente problemático, debido a la falta de coordinación entre las tropas castellanas y las fuerzas aliadas de Aragón y Portugal. Y es que ni siquiera el matrimonio de Fernando IV de Castilla con la infanta portuguesa Constanza de Portugal, Borgoña y Aragón en 1302 consiguió que las relaciones entre las tres coronas se estrecharan. Eso, sumado a la resistencia granadina y la falta de recursos impulsada por los problemas internos, obviamente llevaron a Fernando IV a levantar el sitio sin haber logrado su objetivo. Pero bueno, cabe destacar que tampoco lo consiguieron numerosos monarcas posteriores. En realidad, de hecho, el reino nazarí de Granada fue el último enclave musulmán en la península ibérica, conquistado finalmente por los reyes católicos el 2 de enero de 1492 con la rendición del sultán Boabdil. Y si llegaste hasta acá, no olvides de suscribirte al canal. Mira, es totalmente gratis y me ayudas un montón, pero un montón, a poder seguir creando contenido en historia de España. ¿Pero por qué lo llaman el emplazado? Mira, como bien sabemos, la historia de España está repleta de monarcas que recibieron por burla o por admiración apodos de los más diversos. Así, evidentemente Fernando IV no iba a ser una excepción, ¿no? Este fue bautizado de manera póstuma, como el emplazado, a causa de una leyenda que está un poco injustificada. Pero mira, en palabras de la Real Academia de Historia de España,
que tuvo lugar poco antes de su propia muerte. Todo habría empezado en agosto de 1312, cuando el monarca se encontraba en Palencia. Fue informado de que 2 hombres habían asesinado a un noble protegido de su corte. Estamos hablando de Juan de Benavides. Este delito fue atribuido a 2 caballeros hermanos, y ellos eran Juan Alfonso de Carvajal y Pedro Alfonso de Carvajal, que, aunque alegaron su inocencia en numerosas ocasiones, fueron finalmente condenados a muerte, por órdenes obviamente de Fernando. Y aquí es donde entra la ficción en escena. Obviamente, antes de ser ejecutados, ese mismo mes, los Carvajal supuestamente emplazaron al rey a comparecer ante Dios, en un plazo de 30 días para responder a la injusticia que, según obviamente los hermanos, estaba cometiendo al condenarlos. Así que esto dio lugar al origen de la leyenda, que fue aproximadamente un mes más tarde de la ejecución de los hermanos Carvajal. El monarca murió en circunstancias un poco misteriosas. En realidad nadie lo vio fallecer, y ello alimentó un relato que ha perdurado hasta nuestros días y que constituye quizás la anécdota más destacada de su biografía y de su reinado en la monarquía hispana. Pero bueno, contame, si te gustó la historia de Fernando IV, no te pierdas este video que te dejo acá, que es sobre la increíble historia de su abuelo Alfonso X el Sabio. Y desde ya, muchas gracias. Y si llegaste hasta el final, déjame agradecerte por mirar nuestro video de Punto de Historia, y queremos pedirte algo sencillito. Mira, totalmente gratuito, es suscribirte al botoncito de ahí de suscripción y darle un like, o activás la campanita y te van a informar cada vez que nosotros subamos un nuevo video al canal, y siempre para llegar con nueva información sobre la historia de España. Y desde ya, nuevamente, muchas gracias.